Buenas noches, buen fin de semana, buen viernes, buen martes, buen lunes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión aquí en Los Caminos en el Laberinto del Universo de Madcast. Bienvenidos a Medicina o Veneno. Bienvenidos aquí en donde usted o sale vivo o sale muerto. Dependiendo, ¿no? De si está vivo o muerto. Muy bien, comenzamos esta emisión. Un poquito con problemitas técnicos. Ha habido cosas ahí. Casi no nos funciona el Zoom. Ahí estamos tendiendo de un hilo. Un hilo fuerte que no se rompe. Pero sigue siendo un hilo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados y panelistas del día de hoy. Aquí está, como el último lunes, repitiendo banquete, nuestra queridísima Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Nacho, y hola a todos los que se conectan. Bien, muchas gracias, bien, salud. Bueno, muy bien. Marcela viene de estudiar, viene juiciosa, ¿eh? Ella está estudiando juiciosamente allá, es muy pila, Marcela. Bueno, y también saludamos a nuestro queridísimo Fausto. A quien no sé por qué cada rato me da por decirle Moisés. Tiene cara de Moisés para mí, pero bueno, es Fausto, sí, señores. Saludos a todos. ¿Cómo estás, Fausto? ¿Cómo va esa vida? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? No, pues aquí estamos listos para platicar sobre este tema que es bastante duro, de la depresión, y qué podemos dar positivo, ¿verdad? Con los ejemplos que hay en cine y en literatura. Vale, muy bien. Sí. Hoy vienes animado o vienes porque es que nunca sé, no se te nota el ánimo. No, pues siempre hemos estado animados. Bien animado, parece un hombre para jugar póker. Así es. Bueno, muy bien. Y señoras y señores, por supuesto, llega la hora de presentar al príncipe de los búfalos, al defensor de la virginidad costarricense. Estuvo defendiendo unos matrimonios por allá, le metió la mano a uno y quedó con la mano dañada. El señor prolífero escritor del fuego sagrado. Próximamente se lanzará su segundo libro. El señor Mario Fallas. ¿Qué más puedo agregar? ¿Qué más puedo decir, Nacho? O sea, qué gusto que nos acompañe en esta edición de Medicina o Veneno. Esperando que hoy todo sea medicina, aunque en realidad uno se sorprende porque en ocasiones sale el veneno. Entonces es una mezcolanza, valga como un buen cóctel de medicina o veneno. Entonces, esperamos que les guste, esperamos que se sientan cómodos con el programa del día de hoy y que, sobre todo, saquen las cosas positivas o negativas, o sea, la medicina o el veneno. O sea, más o menos por ahí anda la cosa. Bueno, muy bien. También aprovechamos y saludamos a nuestro querido amigo Miguel, que estaba por ahí, pero no sé, no pudo entrar, creo. Estuvo dándole allá al Zoom, o se cayó el Zoom, no sabemos. Pero bueno, un abrazo donde esté Miguel. Y bueno, y pues comenzamos. Hoy vamos a hablar precisamente de no estás solo, ¿no? Una palabra de ayuda, a veces solo hace falta. Saludamos a Leonardo Sierra en Bogotá, que nos saluda también. Gracias, Leonardo. A veces solo hace falta que te den un aliento, ¿no? Una palabra de aliento. O no, a veces hay gente que viene y te anima y lo que hace es que te desespera, ¿no? No sé.
Porque no sé si hay gente que no entiende el sufrimiento o si piensan, por ejemplo, a mí ya voy a comenzar con el veneno. A mí me desesperan los coach, ¿no? El tipo que irradia positividad todo el tiempo. Y tú puedes lograrlo, solo hace falta que lo desees. Solo tienes que tener el deseo en tu corazón, tú puedes lograrlo, no sé qué, y vas a salir adelante si te mentalizas y no sé qué. Bueno, pues no sé qué tan cierto sea eso. Igual, la literatura, la música y el cine obviamente nos ofrecen varias cosillas que ver por ahí. Hoy traemos algunas películas para comentar al respecto. Pero pues primero yo creo que el sufrimiento hace parte de la vida humana y el dolor hay que abrazarlo. Y yo no sé si disfrutarlo, pero sí abrazarlo, creo yo. Entre más abrace uno el dolor, más consciente es de su humanidad y creo que más real es la vida, ¿no? No puede uno andar tapando el sol con una mano, creo yo. Creo que hay un sofisma de distracción ahí en la sociedad en donde, ay, sí, es que tenemos que ser felices, el estado de bienestar, porque sí, no sé, yo no creo. Muchas veces te esfuerzas y no lo logras. Así te esfuerces, ¿no? O le das y sigue siendo duro, ¿no? Hay gente que ha luchado toda su vida. Hay algunas satisfacciones, pero si están esperando que todo sea color de rosa, creo que no. Ahí comienzo regando yo un poco de cobra. No más tantito. No, pero no estoy diciendo que la vida sea una mierda, no, la vida es buena, pero hay que entender que es dolorosa. O sea, desde el mismo momento del parto, si uno se pone a pensar, uno llega en medio del dolor, gritos y sangre. Entonces, no estoy diciendo que no sea hermoso, es hermoso, pero es así, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor estoy loco, ustedes dirán. Bueno, sí, pero eso, el tema de la locura no lo estamos discutiendo aquí porque si me ponen a mí a eso, también termino saliendo medio loco. Pero eso que mencionas es muy interesante porque sí, momento de parto, sangre, dolor, pero hasta la misma naturaleza te enseña de que no te tienes que quedar en ese momento de parto, que tienes que comenzar a crecer y evolucionar y seguir adelante. Porque sí, a pesar de todas las situaciones que se dan en la cotidianidad, llámese a nivel de trabajo, a nivel familiar, a nivel de pareja, de amigos, de cualquier situación, de la misma lógica de la vida te hace o te impulsa a seguir en ese camino y te impulsa a seguir adelante. Ahora bien, es quizás trillado decir, es que es tu decisión el estar en esta situación. No, hay situaciones más allá de estas que son situaciones médicas, químicas del cuerpo como tal, que te inhiben de ciertas sustancias las cuales te pueden hacer llegar a una depresión. Pero vamos a ver, más allá de eso está el otro lado que para mí es muy interesante, que es cuando no estás ahí, porque cualquier persona puede llegar ahí, llámese depresión, llámese ansiedad, llámese situaciones tristes, llámese luto, cualquier situación que se dé. Pero ¿qué pasa con el resto del círculo social de esa persona? ¿Qué pasa con los llamados amigos, conocidos y demás? ¿Qué pasa con esas personas? Porque, tal y como lo decimos, no estás solo. Pero muchas veces es interesante cuando uno está en medio de esa tormenta y no sé si Fausto, Marcela, o Nacho, les ha pasado que quizás uno nada más necesita una llamada, no para que te hablen del problema ni que te digan cómo estás, sino con que te manden un meme y vaciles un rato, vacilar, bromear. Ya con eso te sacan de tu estatus, si lo podemos llamar así, de ese espacio en el tiempo donde te estás sintiendo mal, y muchas veces esa voz es la que hace y marca la diferencia del momento en el que estás. Creo que esa es la parte que muchas veces se nos olvida, porque todos hemos estado sumidos en esa oscuridad, insisto, llamada gran variedad de situaciones. Pero ¿qué hacemos los demás? Porque Nacho lo hizo muy cierto, a esos motivadores de que te dicen, sí, lo vas a lograr, usted con $10
en un mes va a tener $1 millón. No, aquí Libertad nadie financiera. Sí. Correcto, ven aquí, denos un riñón y mañana será feliz. Y la gente busca o si no se encuentra con una canción de reggaetón, que es peor. Caramba, es que ya me pones en una disertación, porque reggaetón o saludos a nuestro amigo Manuel, que le gusta el reggaetón. Reggaetón o suicidarse, suicídese, hermano. No, jamás. Pero ahora bien, llegas a esos momentos en los cuales suena muy trillado, pero una palabra, un mensaje, y de nuevo muy trillado. Y escuchaba una frase que decía, un café te puede cambiar un día, y se daba, creo que era en Inglaterra, que se comenzó a hacer en una cafetería el regale un café a una persona, y yo llegaba a comprar un café, le decía, me regala un café a la siguiente persona, y de vez en cuando algunos otros agregaban un mensaje al café, y eso hace la diferencia, porque uno requiere esa empatía de saber que obviamente el día de hoy yo me levanté bien, me siento bien físicamente, anímicamente, el trabajo todo bien, toda la familia, todo súper bien, pero el que está a la par no. Entonces, esa es la parte en la cual como humanos requerimos esa empatía de saber que la persona con la cual nos topamos de frente, la que camina al lado, la que está en el bus, la que está en compras al lado, está luchando con un montonazo de situaciones y un montonazo de demonios que para mí pueden ser juego de niños, pero para esa persona no. Claro, sí. Entonces, es una visión interesante. ¿Qué dice Marcela? ¿Qué dice Fausto? Bueno, yo pienso, sí estoy de acuerdo en varias cosas que han dicho, que la vida es un sufrimiento, o sea, hay sufrimiento en la vida, pero también pues hay alegría, sí, hay otras cosas. Y bueno, siguiendo un poquito el hilo que tienen, pienso que tiene que ver con el tipo de persona, porque a veces cuando alguien sufre, lo que quiere es no ver a nadie, es estar solo, o sea, es vivir ese sufrimiento, y si escuchas algún tipo de comentario, algún tipo de intención o consuelo, pues no lo tomas a bien, ¿verdad? Porque sabes que la otra persona no lo siente, no está pasando por esto. Y claro, hay que cuando se sienten mal, están tristes, deprimidos, buscan a otras personas. O sea, ellos necesitan compañía, platicar, hablarlo, ¿verdad? Entonces, en la depresión también depende de cada persona, de cómo lo vive, de cómo lo maneja, de si amigos, interactúa con otras personas. Y estoy de acuerdo que últimamente todo se ha hecho muy cliché, se utilizan palabras muy rápidas, o sea, con el tiempo pasará, salir adelante, no es nada, o sea, no es nada, ¿verdad? Sin embargo, olvidamos de que si la persona está triste, sufriendo, tiene una depresión, pues es lo que esa persona está viviendo. Y ya sea que tu novia a 10 años, ya sea que dejó sin trabajo, ya sea que no pudo ir a un viaje, o sea, perdió a alguien. Perdió a su hijo, perdió a su esposo, perdió a sus papás, esa persona lo está sufriendo, es quien lo vive, o sea, yo a veces puedo ver, yo he pasado por eso, también podría lograr recordar que se siente, pero yo lo estoy viviendo en este momento. Y es ahí donde tenemos que ver a la otra persona, su sufrimiento, y a veces es mejor callarse, porque si las palabras están huecas, son cosas muy repetidas,
puede ser puede ser en algún momento y la depresión pasa, pero también tenemos que ver pues como qué decir, cómo acompañar a esa persona. A veces nada más, lo único que hace falta es estar acompañado de esa persona. Bueno, sí, también es cierto, ¿no? Eso también, a veces uno está ahí en medio, le dicen cosas que pues son vacías, pero también es cierto, como dice Mario, que muchas veces un acto también te puede ayudar a ver la vida de otra manera. Pero bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con la resistencia o cómo está rodeado de uno. Fausto, ¿qué dice? Bueno, soy una persona que conoce muchas personas, conoce mucha gente, o la he conocido a lo largo de mi vida, pero de ellas no he tenido, creo que 7 amigos que se han suicidado, personas que han tenido que han dado ese paso en algún momento de sus vidas. Me han marcado los que tuve al principio, ¿no? Como cuando uno crea los primeros vínculos, ¿verdad? Que es la adolescencia, digamos, de secundaria, prepa, ¿verdad? Cuando se quedan más marcadas ciertas vidas. Las 2 personas que les pasó en esa época de mi vida, ¿verdad? Este paso, sufrieron enfermedades. Sufrió enfermedades y la otra fue por cuestiones de accidente, y después desarrollo de enfermedades que no lograron ya superar ese lapso que a veces podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? De pronto vernos mermados de todo tipo de situación física, o empezar a vivir con dolor, que es algo que es también bastante, es un detonante para el suicidio. Muchas veces el dolor es algo muy difícil con lo cual se puede vivir. Yo lo he pasado a nivel personal, pero creo que el dolor físico es mucho más duro que el mental, al menos dentro de las situaciones que a mí me ha tocado ver y que han pasado por ese trágico final, ¿no? Ha sido marcada más bien por el dolor físico, pero también hay dolores mentales, ¿no? Que se dan mucho por la cuestión del arraigo, la cuestión del apego hacia ciertas personas, y el también ya vivir sin ellas, vivir sin la convivencia diaria, o ciertas cosas que necesitaban una de otra. Comienza a haber un vínculo y poco a poco comienza esa persona a morir, lamentablemente vida, ¿no? Porque dentro de esos apegos y arraigos ya logra tener una amplitud hacia el conocer más de la vida. También ese es un paso, ¿verdad? Que muchas veces podemos sufrir como seres humanos nosotros, ¿no? El hecho de que vivamos una vida de tal forma y de pronto abruptamente, como es y como pasa cotidianamente, sucede algo que la rompe y no logra a veces encontrar de nuevo el hilo, a pesar de que el hilo esté cerca de ti, esté ahí a un ladito, ¿verdad? O hay muchas personas que te rodeen y te comenten y se hayas querido y demás, no quieres encontrar ese hilo, ya no lo quieres volver a ver, no quieres volverlo a caminar. Eso suele pasar mucho también como un detonante, ¿verdad? De las personas que yo pienso que logran tomar la última decisión que para mí existe de la depresión, que es el actuar contra ti mismo. Creo que antes de eso, antes de actuar contra uno mismo, estas personas pasan en actuar contra otras personas. Es ahí donde a veces hay también una fisura, ¿verdad? Hay algo que hay que atender cuando muchas personas con depresión comienzan a hacer daño a otras personas por esta misma causa. O sea, no solamente la causa de hacerse daño contra sí mismo, sino que a veces utilizar la depresión para generar todo tipo de cuestiones. Hoy en día lo estamos viendo a nivel mundial, ¿verdad? Pues hoy en día tenemos presidentes que tienen o sufren enfermedades que pueden ser terminales o con dolor, y sus acciones están generando una aceleración en cuanto a decisiones y tomas de sus acciones, ¿no?
que son contundentes y se llevan de encuentro a muchas personas. Esto ha pasado mucho tiempo también en el planeta. Entonces hay una depresión que se está cada vez permeando más, ¿verdad? A nivel global, por culpa de personas que están con mucho poder y que tienen a lo mejor o están sufriendo ya algo en sí mismas, ¿no? Es algo interesante, ¿verdad? Y lo puede uno encontrar en el arte, ¿verdad? Lo puede encontrar en el cine, lo puede encontrar en diferentes partes, este tipo de demostraciones y de tendencias, ¿no? Que lamentablemente es parte del humano. Había un libro muy interesante que se llamaba Anatomía de la Melancolía y hablaba a nivel médico de este tipo de situaciones, ¿verdad? Cómo vamos desarrollando una especie de bola negra, ¿verdad? Dentro de nuestro organismo que comienza a cubrir completamente nuestras acciones, y eso también se puede interpretar a nivel espacio, ¿verdad? O sea, es algo bastante que puede darnos horas y días y meses de estar aquí platicando de ejemplos, ¿no? que son completamente naturales de una situación que cubre completamente el cerebro, ¿no? Entonces hay que cuidar siempre el alimentar bien nuestro cerebro, sobre todo para estar preparados para este tipo de situaciones, la del dolor, la de la separación, la del vacío, la del fracaso, la de digamos que hay varios conceptos, ¿verdad?, que se empiezan a unir en una situación depresiva. Y creo que sobre todo la del dolor físico es una de las preparaciones mucho más grandes que deben tener siempre. El saber que no siempre seremos las personas que fuimos en la infancia. Sí, claro. Sí, eso que estás diciendo yo creo que es muy, muy relevante y muy importante, ¿no? Aunque yo creo que el dolor físico efectivamente aplica un cambio sobre la actitud de la vida, ¿no? Cuando uno está enfermo tiene otra actitud o tiene que asumir ciertas posiciones que de pronto lo coartan, ¿no? Frente a sus relaciones personales, y más si son dolores y enfermedades crónicas. Sin embargo, yo creo que el dolor emocional es muchísimo más difícil de manejar porque o mental, ¿no? Porque es un dolor que está, digamos que el dolor físico está de adentro hacia afuera y el dolor emocional y mental está de afuera hacia adentro y profundiza y profundiza y profundiza, y no hay medicina que lo cure. Bueno, la gente acude al psiquiatra y se toma pastillas y eso, pero pues eso no lo cura, ¿no? Eso palea. Yo creo que tanto en uno pero como en otro. sigue siendo, ahí disculpa esto, pero sigue siendo enfermedad. Pero eso también lo trata un libro que se llama Biología de las Pasiones y la Pasión y todo este tipo de situaciones, por ejemplo. Claro, sí, hay teorías médicas que hablan sobre el dolor emocional como una enfermedad también que proviene de precisamente de una actitud mental, ¿no? Es cierto eso. Ahora, el tema, yo no sé si todo el mundo siente el dolor de la misma manera, eso es difícil de explicar, pero lo que sí yo creo que puede suceder tanto en el caso físico como en el caso emocional es que afrontar y entender el dolor pues ayuda al viaje, ¿no? Y es que yo lo que creo es que la vida es un viaje en donde el dolor es protagonista, físico o emocional o mental, y hay que soportarlo y aprender a manejarlo, ¿no? Porque esa es la forma como se va en el viaje. Rocky, yo no sé cuál era la última, esta Rocky Mario, pero la última, la que hizo con el hijo, que en una esquina... Rocky 5. ¿Es Rocky 5 o Rocky 6? Creo que es Rocky 5, los otros fueron... Bueno, después sacó otra, en la que ya está viejo, tiene un restaurante, el hijo está grande y discuten en la calle y le dice al hijo que el asunto en la vida no es ganarle a la vida, sino saber cuántos golpes aguantas de la vida, ¿no? Y aprender a resistirlos. Entonces creo que va un poco por ahí el asunto. Pero a nivel de cine, por ejemplo, hay una película que Mario traía a colación, que es el Señor de los Anillos, ¿no? Que lejos de que es una historia épica y una epopeya, pues él encuentra esto de
del dolor, de la amistad, del apoyo ahí. Entonces, yo sí estoy muy interesado en saber, Mario. Cuéntanos cómo ves el rollo tú ahí con El Señor de los Anillos. O sea, es interesante los enfoques de Fausto y de Marcela. Yo es que le doy la vuelta. O sea, he tenido muchos conocidos con problemas de ansiedad, con problemas de depresión. Y sí, uno no tiene nunca la respuesta. Y es un nunca enorme para darles cuando están pasando por esas situaciones. Pero sí considero que lo importante es uno estar presente en esa forma silenciosa. O sea, es el hecho de que las personas sepan que uno está, porque en ocasiones, dentro de toda esa tormenta que se da, simplemente las personas se sienten solas. Y he encontrado mensajes de los estados de WhatsApp y uno los ve y dice, es extraño, ¿qué estará pasando? Eso lo identifico mucho como, por ejemplo, el primer libro del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, donde las diferencias entre los personajes, y enfocándonos un poco más en la película que más personas la han visto, las diferencias entre los personajes de la comunidad son grandes, enormes. Entre los hobbits, enanos, elfos, humanos, no todos pueden llevar el anillo. El que lo lleva es Frodo. Algo muy personal y opinión personal, voy a regar veneno. Nacho escuchó, Nacho. Voy a regar veneno. Yo detesto a Frodo. O sea, yo desde el primer momento le hubiera arrancado la jupa a Frodo. Y hubiera dicho, listo, ahora sí podemos avanzar. Has dicho lo innombrable. Y resulta que yo me imagino y yo me coloco en los pies de Sam, porque Sam sí lo ama con todo el corazón, es el compita, es el amigo, es el compinche, es el cuate, pero que más reterco, por Dios. Y Sam no se rinde. Y Sam está ahí. Y Sam se mantiene. Y yo lo voy a hacer, dice Frodo. Y Sam dice, hágalo, vaya hasta adelante, dele, yo voy aquí. ¿Qué vea que? Yo voy aquí, yo sigo aquí, aquí estoy, yo lo sigo. Todos se separan, todos pasan de todo por las diferentes situaciones que ocurren en la historia, que es sumamente rica. Pero Sam se mantiene en silencio ante las actitudes negativas de Frodo, ante la oscuridad de Frodo, ante el dolor de Frodo. Sam en ocasiones nada más camina callado, sin decir nada, y le hace saber a Frodo, aquí estoy. Mira, no quiero que estés aquí, me voy. Y se aleja 5 metros y Sam sigue. Y Sam continúa. Y muchas veces, y hablo en lo personal, he amado, y son grandes amigos, esos que se mantienen a 10 metros y solamente mandan un mensaje y me dicen, Mae, como decimos aquí en Tiquicia, Mae, aquí estoy. Y yo, qué bueno que aquí esté, felicidades, lo felicito. No dijo nada más, ¿y qué crees? ¿Que yo estoy pasando problemas? Pero es el único mensaje. Aquí estoy. Mario, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Es el único mensaje. Pero son esas personas que vos sabes que están ahí de nuevo. No es que van a dar el secreto mágico, no es que van a dar la receta, no es que me van a agarrar del pescuezo y me van a pegar contra una pared, sino que como Sam, se mantuvieron ahí, se mantienen ahí. Porque es cierto lo que dicen Fausto y Marcela, Nacho, no hay una frase mágica, uno no puede llegar y con una frase de $1.000.000 te cambia el mundo. No, uno no lo puede hacer. Y esas personas no buscan eso. O sea, en una ocasión hablé con alguien muy conocido y me dice, ¿qué? ¿También me vas a decir que tengo que comer? ¿También me vas a decir que tengo que salir del cuarto? ¿También me vas a decir? No, si no quieres comer, bien por vos. Si no quieres salir del cuarto, bien por vos. Hay buenas series en Netflix, quédate encerrado, quieres dormir todo el día. Ahí está tu Anis. O sea, el cerebro le colapsó y me dijo, Mal, ¿no me vas a regañar? No, yo te llamé para decirte que aquí estoy. Que si quieres mentarle la madre a alguien, aquí estoy. Si quieres gritar, aquí estoy. Tranquilo, pero solamente te voy a pedir un favor, y así se lo dije. No se rinda. Esté ahí sin comer, sin ver tele, sin salir. Aquí estoy. Y le corté la llamada.
y él mismo fue el que comenzó a buscar, me llamaba y me decía, solamente quería llamar a alguien. Bueno, ¿y cómo has estado? Mal. Bueno, está bien que estés mal. No siempre tienes que estar bien. Pero aquí estoy. Ahora bien, esa no es la receta ni la pomada canaria. Pero reitero mi punto de vista del hecho de que muchos lo que necesitan nada más es en ese momento, cuando está la peor tormenta, ni siquiera es el rayo de sol así mágico que pegue en el rostro mientras estamos navegando, sino mira el rayo de sol que está pegando allá. Quizás hay una luz de esperanza. Eso es para mí algo muy significativo en El Señor de los Anillos. Sam, a pesar de que, insisto, yo le arrancaría la jupa a Frodo, pero es algo un poco de veneno personal, Sam no se rindió. Está bien, ¿no? He regado veneno. No, pero me parece que desde ese punto de vista es un análisis interesante, porque en efecto, pues Sam sí funge como un amigo fiel ahí, ¿no? Y en efecto, se supone que la oscuridad en la que sucumbe Frodo es por el dolor y la carga que le produce el anillo, ¿no? Pero pues claro, yo también me pregunto, ¿y para qué cojones entonces la aceptó? Si la aceptó es porque tenía que echar para adelante, pero está buena la cosa, seguramente yo creo que es muy entendible el punto de vista, ¿no? Y de pronto a veces uno necesita simplemente es eso, que alguien le diga que esté ahí, depende, ¿no? También de cómo vea la cosa. ¿Ustedes cómo lo ven, Marcela, Fausto? ¿Cómo ven esta aventura del Señor de los Anillos y de Frodo y del dolor y de la amistad de Sam? Bueno, pues primero las damas. Bueno, es que yo casi el Señor de los Anillos no lo relaciono tanto con la depresión, ¿no? Sí. Pero la actitud de los amigos, o sea, claro, tener a alguien a tu lado y que no te falle, pues es importante, ¿no? Porque a veces puede ser que la persona tiene muchos recursos y puede sacarse adelante a sí misma, ¿no? Decir, sí, mañana voy a salir y voy a seguir con mi trabajo y voy a seguir adelante con mi familia y esto y aquello, lo demás. O sea, muchas personas han tenido un sufrimiento muy fuerte, ¿verdad? Y pues han salido adelante a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y a veces solitos o casi solos. Y hay otras personas que pues a veces te necesitas de alguien más, o sea, alguien que te diga las cosas o que te acompañe o que te abrace. Entonces, más bien hablas de actitud. Pero yo me estaba acordando de que Sam después es el que fue tentado por el anillo, ¿no? Y traiciona a todos, pero... Sí, ¿no? Hay un pedacito en el que casi... Ya no iba por ahí. Hay una película que me gusta mucho que se llama Little Miss Sunshine, Pequeña Miss Sunshine. Ajá. Salió en el 2006, es de Estados Unidos, y trata de una niña que tiene 7 años y que gana un concurso de belleza, o más bien para concursar en el concurso. La seleccionaron, entonces les dice a su familia, me seleccionaron, tengo que ir. Buenísima esa película, sí. Voy a ganar, yo puedo ganar. Entonces pues la familia la quiere apoyar y se va con ella. Como el hermano mayor es adolescente y el tío, el tío no quiere quedarse solo porque también se unen al viaje. Y bueno, pues el abuelito pues es que la estaba entrenando y preparando para el concurso, con el show de talentos que iba a presentar. Y bueno, pues durante todo el viaje, porque atraviesan varios estados, van en familia, pero es una familia que cada uno tiene una dificultad, ¿verdad? El tío se había querido suicidar porque lo dejó su pareja. El abuelito lo corrieron del asilo porque estaba vendiendo cocaína.
Y la mamá pues ya estaba cansada de ser mamá, el papá quería ser el padre exitoso, buen modelo de la familia, ¿verdad? Y el hijo no hablaba para nada. Él quería ser piloto y había hecho un voto de silencio. Entonces, durante otra vez siempre le pasa algo a los personajes. O sea, el tío se encuentra con su expareja y quien estaba con el otro, con la pareja con el que lo había dejado. El abuelito se muere Se muere, de una sí. sobredosis de cocaína. Al papá se queda sin trabajo, o sea, de querer ser modelo, pues se queda sin nada, ¿verdad? El hijo se da cuenta de que es daltónico, entonces jamás va a cumplir su sueño de ser piloto de avión. Y bueno, los recorridos transitaron por varios lugares y por sus propias crisis, y sin embargo vuelven a subir a la camioneta en la que van. Entonces, es como ese símbolo de, bueno, pasa por el sufrimiento, pero sigue adelante, ¿verdad? Se vuelve a subir y luego llegan al concurso de la niña, no la aceptan porque llegaron tarde. Sí. Y después de que revocaron a los jueces, pues ya aceptaron que participara de la niña, y pues todos voltean a ver a las demás niñas que tienen años participando en sus concursos, ¿verdad? Que ya casi parecen adolescentes, no tanto niñas, que son muy esbeltas, con mucho maquillaje y con un buen entrenamiento, y pues la niña era apenas una principiante, era su primera vez, estaba chiquita, estaba pequeñita, ¿no? Entonces, el papá y el hermano le dicen, mejor que no participe porque no la queremos exponer, o sea, no va a ganar y va a pasar por una humillación. Y pues la mamá le dice que ella decida que participar o no, la niña participa, y pues cuando empieza la parte de los talentos, se empieza a mostrar el baile que había practicado con su abuelo, y resulta que era un baile como de burlesque, un baile así como Sí. casi de striptease. Una cosa. Todos empiezan a molestarse, y luego pues ya no quieren que esté ahí, la quieren correr. Y pues el papá y el hermano se suben con ella al escenario y bailan también con ella, ¿no? Entonces, bueno. Es muy buena la película, sí. Y efectivamente es una colección de dramas, ¿no? Cuenta con Gary Kinner, Steve Carell, Tommy Collette, Paul Dano, la niña es Angelina Bresilin, y el abuelo, que es un gran actor, Alan Arkin. Es muy buena, la verdad. Es una colección de tragedias. Y son tantas tragedias que uno encuentra esa risa irónica, ¿no? En algún punto. Pero claro, es una pesadez, es un drama. Y al final, bueno, sin mucho spoiler, pero al final es eso, ¿no? Terminan todos en ese viaje en la camioneta que parecería la vida. Que todo está vuelta a nada. Y ni siquiera prende, Mario, la camioneta. Tienen que empujarla. Cae abajo. Es muy significativa esa película, y sí tiene que ver, todos están en un desmadre y en una depresión y en una cantidad de problemas, pero también tiene que ver con lo que dice Mario ahí, el apoyo, ¿no? El estar ahí, porque ese momento más difícil, que es cuando la niña se sube al escenario, pues va su familia y se pone con ella ahí, ¿no? Sin importar lo que sea. Es un lindo ejemplo de cómo superar la crisis, ¿no? Está guay, está muy chévere. Sí, a veces no sabes ni si reírte o llorar, porque, o sea, son cosas muy duras las que les pasan y los personajes realmente sufren, ¿verdad? Sin embargo, también creo que es importante el humor, o sea, porque uno como viendo los personajes te ríes, ¿verdad? Y te ríes de lo que está pasando, te ríes de ciertas soluciones, o te relajas y dices, bueno, pues sí, todo va a estar bien. Y los mismos personajes se van provocando esas conexiones así graciosas, ¿verdad? Que te da otro punto de vista, y creo que también eso es lo que hace falta cuando una persona está en depresión, o sea, lograr tener otro punto de vista. A veces la depresión es
sumirte, o sea, en ese estado, porque también es una protección, o sea, no quiero pensar nada más, no quiero hacer Claro. nada más, no quiero Sí, sí. vivir nada más, o sea, no quiero nada, Claro, ¿verdad? exacto. Porque realmente necesitas recuperarte, o sea, estás sufriendo algo, perdiste algo, entonces realmente es ese meterte otra vez a la cobatita, a la cueva, ¿verdad? Hacer la posición fetal y decir, pues es que no quiero nada, o sea, quiero volver a reiniciar las cosas. Eh, y a veces ese reiniciar las cosas, pues, o nos hace falta o nos ayuda a tener ese otro punto de vista, ¿verdad? O sea, tomarnos las cosas con cierto humor para que no sean tan pesadas, ¿verdad? El problema a veces es cuando nos quedamos ahí, nos quedamos metidos en esa cobatita, ¿verdad? O no podemos salir o no nos pueden sacar. Ahí Claro. es cuando ya es una depresión crónica. Pues Víctor Frank ay, se me olvida. Upa. ¿Cómo se me Sí. olvida? Víctor Frank. Me gusta por eso la película porque va, o sea, a cosas duras, pero también te va diciendo, pues ríete, o sea, relájate, tómate la vida con calma, ¿sabes? Sí, Víctor Frank, por ejemplo, al respecto de la depresión decía algo así, ¿no? Que también, pues el problema de la depresión es que conduce a la apatía, ¿no? Y la apatía es la que te aleja de las sociedades de los seres humanos y te somete a un estado dominable y como marioneta y renuncias a todo, ¿no? Entonces es complicado. Fausto. Sí, bueno, completamente le doy la razón a Marcela. Creo que es una de las grandes películas que tratan la depresión de forma muy sutil, muy buena. Nos hace preguntarnos siempre, ¿verdad? Hoy en día, en donde creo que esto debería ser un trabajo, ¿verdad? El trabajo de Patch Adams es un trabajo, ¿verdad? O sea, y hablo de Robin Williams, una persona que creo que hizo los mejores personajes, las mejores películas que tratan sobre la depresión en muchas facetas, ¿no? Con Patch Adams era una, ¿no? La otra el soñador de inclusiones, ¿verdad? Aquel indigente que rescatan en Harvard, ¿verdad? Y que resulta ser una persona completamente talentosa, y que lamentablemente se fue por una puerta que no debía, Robin, ¿verdad? O sea, siendo una persona que es, creo que para mí uno de los grandes actores a nivel positivo, ¿verdad? Que ojo en el cine, terminó en el otro punto, ¿verdad? En la otra puerta, y antes de eso dejó una frase bastante dura, ¿no? Dice que él solía pensar que lo peor de la vida era terminar solo, pero descubrió que lo peor de la vida era terminar con personas que lo hicieran sentir solo. Entonces eso es una dura sentencia que maneja, bueno, lamentablemente, como también lo mencionó Mate, el quedarte a lo mejor en un mundo de frivolidad, rodeado de esas personas que nada más buscan para ellos un bien, ¿verdad? Pero que se van olvidando tal vez de Lola, que menciona fallas, ¿verdad? O sea, de ese hola, aquí estoy, ¿verdad? De que pues no estás solo, ¿verdad? O sea, yo sé que eres muy independiente, que eres muy triunfador, pero sin embargo todos merecen ese hola diario, ¿verdad? Todos merecen ese estoy aquí. Lamentablemente este mundo va hacia un lugar en donde nadie se dice esos olas. Hoy en día está de moda el visto, avientas un hola y nadie te vuelve a responder en años, 2 meses, o sea, qué duro, ¿verdad? Qué duro es que el humano se convierta en ese tipo de personas, ¿no? Ese tipo de personas que se cree tanto, ¿verdad? Que maneja tanto el ego para no contestar un hola. Pues parece, o sea, podemos llevarlo a la comedia, pero existe, está ahí, ¿verdad? Sí. Son entonces muchos de estas personas, ¿no? Como Robin Williams o más, como el verdadero Patch Adams y otras personas que están como fallas también, ¿verdad? O sea, que hemos estado también en la situación de siempre ser los primeros que decimos el hola,
Entonces vemos la situación en donde te vas convirtiendo ya en un apático, ¿no? De ir a buscar personas. ¿Por qué? Porque las personas también no quieren ser buscadas. Qué rara moda, ¿verdad? Se está imponiendo, ¿verdad?, dentro de las redes sociales, en donde hay más formas de comunicarse, pero hay menos formas, o menos intenciones de hablarse. O sea, estamos llegando a ese mundo, ¿verdad? Sí, hay menos ganas de interactuar y tal vez pareciera que hay menos necesidad de interactuar, ¿no? Y cuando hay más, pues, hoy en día la depresión es la principal causa de discapacidad social. O sea, es una enfermedad que no se cura, que es tratable, pero nunca se va a curar al 100% ya en un momento en que se instauró. Desde el mismo Freud se menciona, ¿verdad? Es un despoblamiento simbólico de la persona. O sea, la persona por dentro se está desnudando totalmente para morir. Pero eso no lo vemos, lo vamos entendiendo cuando en 2 semanas ya no quiere salir de un cuarto, ¿verdad? Y de pronto ya no fueron 2 semanas, es 1 año, 2 años, 3 años, ¿verdad? Y todas las cosas que está realizando son autodestrucción. Entonces, lo aceptamos ya socialmente también. Sí, y a veces se celebra, ¿no?, socialmente eso, y se convierte también en una forma de vida, y es aceptada, y además de eso hay condescendencia con eso. Y aunque, perdón, haciendo una pequeña pausa nada más para terminar, y aunque uno no lo crea, todo esto forma parte de la sobrepoblación que existe dentro de un sistema armónico que existía antes. Eso ha sido tratado completamente o sea, a nivel científico, y hay experimentos completos, ¿verdad? Se hizo con ratones, pensando que los humanos nunca actuaran como los ratones, pero estamos actuando como ratones. Estamos dejando que mucha gente muera en vida. Sí. Sí, eso es terrible. Sí, sin decirle hola, como dice. Claro, sin decirle hola, pero también es lo que pasa es que y esto lo hablamos alguna vez con Mario, hay un vacío interno absoluto, ¿no? Como las cosas han cambiado tanto, y los paradigmas y los principios ya no son los que eran, entonces hay un vacío interno profundo, la gente ya no tiene un propósito, ya no tiene un fin. Indudablemente renunciar a la espiritualidad, como la mayoría lo han hecho, en procura de no sé, ni siquiera podría decir que de una actitud nihilista, porque no veo que tampoco exalten las virtudes del ser humano como tal, sino allí es una apatía y un vacío absoluto. Entonces cualquier dificultad los derrumba, ¿no? Cualquier dificultad los destroza. En ese sentido, por ejemplo, Johan Peterson también dice que abrazar el dolor es la solución, conocer esa oscuridad es la solución para poder soportar la vida, ¿no? Y yo creo que va un poco de eso. Hay dolores que no se van. ¿Cómo puede uno dejar de lado o evitar que le siga doliendo la muerte de su padre, por ejemplo, o de su madre, ¿no? Ese dolor va a estar siempre ahí. Siempre va a estar ese hueco, eso es imposible de llenar. Si uno ama de verdad a alguien y esa persona se va, pues uno tiene ese hueco siempre, así de pronto tenga otra relación, consiga otra, va a estar ese hueco ahí, ¿no? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo convertimos eso en fuerza de vida, ¿no? Ese es el tema. ¿Cómo descendemos a esa oscuridad? La abrazamos, la afrontamos, entendemos esa bestialidad, ese dolor, y desde ahí pues levantarse sin negarlo, sin ocultarlo, sin pretenderlo tapar con pañetes de azúcar, porque no se puede. Eso va a estar ahí y tienes que cargarlo, ¿no? Pero eso no significa que la vida sea una porquería ni nada, todo lo contrario. Yo creo que entre más conocemos la oscuridad y el dolor, más apreciamos lo bonito de la vida, y somos capaces entonces de hacer grandes cosas por lo bonito de la vida, porque entendemos cuando sucumbimos a esa oscuridad. Cuando digo sucumbir, no me refiero a rendirse a esa oscuridad, sino a entenderla, ¿no? A conocerla, a abrazarla.
pues entonces sabemos que las cosas en la vida pues que valen la pena, pues valen la pena y que hay que saber luchar, ¿no? Es un poco más profundo, no es tan efímero todo, ¿no? Es lo que pienso yo, eso es, desde aquí, desde mi cueva cavernícola vikinga, es lo que pienso yo, no sé. Habrá muchos que les parezca un poquito radical, pero yo creo que aprender a vivir con el dolor, pues hay que hacerlo. No sé, Mario lo veo ahí. Es que es interesante porque sí, yo he sufrido pérdidas bastante fuertes y tras el luto, tras toda la situación que uno puede pasar, la vida es tan simple y tan complicada como un enorme rompecabezas, en el cual, tal y como lo dices, la partida de un ser querido es algo que no van a llenar. No hay nada que pueda llenar la partida de alguien que amas. Pero dentro de todo el rompecabezas, uno es el que decide, y hablando de luto, uno es el que decide si se enfoca en la pieza que no está, porque sabes que no está, sabes que no está, o ves el resto del panorama. Claro. Porque no se trata en ocasiones tanto de simplemente, ok, voy a abrazar el dolor. No, es que en ocasiones magnimizamos situaciones oscuras e ignoramos toda aquella luz que entra en la habitación en la cual nos encontramos. Y por eso reitero, más allá de la temática de la depresión, que es algo súper amplio y que estar en ella es algo complicado y demás, y que si se tiene o no se tiene, hay montones de teorías. Reitero mi punto de vista, es más que todo en ocasiones entrar a una habitación y encender la luz y decir, mira, qué buenos pósters, qué buenos afiches, mira lo que tenía. Y es en ocasiones simplemente recordarle a alguien que sí, las situaciones oscuras dentro de la vida existen, sí, van a haber pérdidas, sí, van a haber derrotas, sí, te van a partir la cara, sí, pero dentro del cuarto hay un montón de luz. Entonces, no simplemente uno puede decir, sí, voy a abrazar todo mi dolor y hundirme en él. No, va más allá de eso, va más en el hecho de comprender que sí, hay situaciones dolorosas, pero dentro de esa situación dolorosa hay todo un mundo alrededor que te está dibujando un montón de cosas. Más allá de, como dice Fausto, y completamente toda la razón, si te responden el hola o no, si te dejan en visto o no, hay personas de las cuales me han dicho, me han mandado hola y yo lo que he dicho es, oh Mario, más hijo de mandarme un hola. Y ese hola cambia el día por X o Y. Entonces, más allá de todas las situaciones, mi enfoque al respecto en cuanto a toda la tormenta que se puede armar en una persona es el hecho de lo que yo como persona, sin importar la actuación del resto, yo puedo aportar. ¿Cuánto puede Mario, cuánto puede Juan, cuánto puede Felipe aportarle a una persona sin ningún interés, sin saber si eso le cambió o no? No, más allá de eso es cuánto yo puedo aportarle a esa persona, porque quizás ese comentario le cambió el día, quizás ese comentario era el que necesitaba, porque al final no lo voy a saber, las personas no vayan a decir, Fausto, esa palabra que me dijiste, yo salí, fui al médico, vendí el riñón, cambié. No, quizás Fausto nunca se va a enterar, pero quizás una persona al escuchar este programa va a decir, ¡pues pucha! Mira, sí, estoy viendo el cuarto oscuro en el que estoy y no me había dado cuenta que el techo tengo estrellas que brillan. No lo había notado. Porque de nuevo, la depresión es como ver los tipos de chocolates que habrá en el mercado. Hay variedad hasta decir basta. Y todos la viven de una forma diferente y muchos igual y todo. Quizás uno pueda llegar y decirle, mira, no traigo chocolate, hoy me traje unos confites de coco, y mostrarle que hay algo diferente. Creo que el enfoque muchas veces por parte nuestra es esa, no importarnos
si lo que vamos a hacer va a ser importante o no, si va a marcar o no, es hacerlo, más allá de ese interés, más allá de las repercusiones o del esfuerzo. Insisto, aquí en el país un café puede costar alrededor de unos $2. Creo que si Fausto va a comprar café, cuando llega y dice, ¿cuánto cuesta el café? Y le hace, no, es cortesía. El muchacho que acaba de venir lo dejó pago para usted. O sea, eso a cualquier mente la va a poner en close y va a decir, o sea, ¿por qué me regala un café? ¿Qué hice? Y eso puede ser que Fausto ese día sea un día normal para él y simplemente fue algo anecdótico. Para otra persona puede ser algo que de verdad le afecte positivamente. Es ahí el punto, para mí, de gran valor en aquellas historias secundarias que se manejan en un montón de libros y un montón de películas de ese actor secundario que es el que nadie olvida en la película, que es el que hace reír, que es el que está ahí, que hay montones de ellos que simplemente están como actor secundario, pero cuando se acuerdan de la película dicen, sí, recuerdo la película por eso. Creo que ese es el papel que uno debería jugar en toda esta maraña que se arma en ocasiones en lo que es la vida. Está muy bien, sí. Yo solo para aclarar, cuando hablo de abrazar el dolor y sucumbir a él, no significa rendirse, ¿no? Sino correcto, precisamente seguir adelante consciente de que la pieza falta, ¿no? Que eso es más complicado que... O sea, yo me refiero a lo que hacen algunas personas que tratan de ocultar, ¿no? Y de huir de ese dolor cuando lo que hay que hacer es afrontarlo. Tenemos un mensaje ahí. Adriana nos dice, ¿hay algún libro, alguna parte de un libro que les haya hecho salir de un mal momento? Saludos. Sí lo hay. Sí. A ver. Sí, correcto. Pues contémosle, Adriana. Para mí, uno de los libros que me hizo cambiar, cambiar una actitud, o sobre todo, más bien estar de acuerdo con una situación que pasaba, fue Palacio de Cristal de Paul Auster. Hay de hecho por aquí a lo mejor tengo escrito, porque es un texto que guardé, ¿verdad? En su momento, déjame, si puedo, voy a poner su final a alguien y les digo ahorita. A ver, Mario. Para mí, en cierto momento, un libro que me impresionó y cambió muchas formas de las situaciones que estaba viendo en ese momento fue La Fuerza de Chesit, del señor Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Me impresionó toda la historia como tal, todo lo que se daba en ese momento, lo cual, siendo mucho más joven, me identificaba con eso y sí, que no quiero leer, es una historia fabulosa. Igual que El Fuego Sagrado, en Amazon.com, y lo buscan. Ya casi viene la segunda parte para que lo tengan por ahí. Bueno, ya encontré el pedazo de texto. Es que hasta lo guardé. Siempre es un texto que me gusta leer de vez en cuando, porque de vez en cuando puedes tener un bache, de vez en cuando puedes tener o sentirte un poco triste, y bueno, me gusta leerlo siempre cuando eso pasa. Dice, nuestras vidas están determinadas por múltiples contingencias. Dije, tratando de ser lo más sucinto posible. Y luchamos todos los días contra estas sorpresas y accidentes para mantener nuestro equilibrio. Hace 2 años, por razones tanto personales como filosóficas, decidí dejar de luchar. No era que quisiera matarme, no debe usted creer eso, sino que pensé que, abandonándome al caos del mundo, quizá el mundo acabaría por revelarme alguna secreta armonía, alguna forma o esquema que me ayudaría a penetrar en mí mismo. La idea era aceptar las cosas tal y como son, dejarse llevar por la corriente del universo. No digo que consiguiera hacerlo muy bien, la verdad es que fracasé miserablemente, pero el fracaso no invalida la sinceridad del intento. Aunque estuve a punto de morirme, creo, no obstante, que ahora soy mejor por haberlo intentado. Grandes palabras de Paul Auster. El libro se llama El Palacio de la Luna. Claro, tremendo.
muchas veces intentarlo es exactamente, ¿no? Es como, no se trata de dónde llega, sino el viaje, ¿no? Marcela. Sí, pues a mí, más que recordar ahorita algún libro que me haya sacado de la depresión, recordé un autor que más bien me acompañó durante la depresión. Los poemas de Luis Arnuda, especial el poema de Donde habita el olvido, creo que llevaba ese libro en mi mano muchas veces para muchas partes. Y bueno, en sí, con los libros, para mí han sido esa compañía que he necesitado. O sea, cualquier libro que se busque, cualquier libro que te hable, o sea, ese hay que seguir. Y cuando pues, encontré la literatura infantil, me gusta mucho porque con estas historias te sacan una sonrisa o te hacen pensar cosas. Los libros de Oliver Jeffers me gustan también. Bueno, yo pues hay varios autores, varios libros, pero yo lo que hago es que cuando me siento triste escucho death metal. Así que... Así. Es bien relajante, la verdad. Sí, Sí, mucho. Mira, conmigo es que sí. Sacudir la cabeza y ya. Ahí arreglamos las cosas. No, hay muchos autores, muchas cosas. Pero generalmente lo que hago es ponerme un poquito también a conversar con Dios, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que me responda. El día que me responda salgo corriendo, pero sí converso con él. Ahí uno se entrega. Bueno, pues no sé, ya estamos llegando al final. ¿Alguna conclusión final, una recomendación que quieran decir al respecto al tema? De pronto a nuestros youtubers que nos están escuchando en este momento. sí, bueno, no sé si va a comentar alguien más. No, pausa, Marcela. No. Adelante. Bueno, ya estoy aquí tenía un regalo aquí para todas las personas que hoy estuvieron aquí sintonizando el veneno y la medicina, ¿verdad? Bueno, pues paso al tema de la medicina. Es un regalito que les doy ahí de mi parte. Forma parte de, bueno, es para mí, lo escribí con ese fin, ¿verdad? Se los escribí a nivel público a las personas en un 14 de febrero, sobre todo a todas esas personas que pues no tienen la dicha de encontrar todavía a una persona con la cual puedan convivir en su vida, o han tenido, o han pasado, o están pasando por una tristeza. Un pequeño poema que se llama No estás solo, y comienza así: nunca estás solo, estás acompañado de infinitos microbios. Eres un colectivo multiespecies. Estás repleto de ecosistemas. Tu cuerpo, incontables redes alimentarias que lo habitan, simbiosis eterna, operando con genoma único, con saliva y cuerdas bucales, gracias a las bacterias. Hay vida a nivel astronómico. Existen más bacterias en nuestro estómago que estrellas en la galaxia. Somos ese universo y el agujero negro en el corazón de nuestra biología. Una sucesión de mitocondrias en nuestra arquitectura, eucariota de gases constantes, dedos, articulaciones, entusiasmo, levadura, fermentaciones, especias, humo, polvo y ceniza. Les va mi regalo. Nunca se sientan solos. ¿Y de quién es eso? Es mío. Ah, lindísimo, Fausto. Ahí está, bueno, muy De bien. todo corazón para todas aquellas personas que hoy, bueno, en algún momento se hayan sentido solos, pues nunca lo están, siempre están siendo o forman parte de un ecosistema bastante, un bioma muy gigantesco. Está muy bien, muchas gracias. Porque cuando tomen una decisión de suicidio, no es decisión personal, se están llevando de encuentro a muchas bacterias y virus y demás cosas. Es verdad, sí. Marcelo, ¿o quieres ir de última, lo que quieras? No, está bien, Joel. Bueno, pues yo pienso que la depresión no es mala, la depresión es natural, es parte de nuestra naturaleza. En cualquier momento, a cualquier edad podemos tener depresión por diferentes motivos, ¿verdad? Y es válido hacer.
va a pasar o ha pasado. La depresión pienso que es natural, es parte de nuestra naturaleza. Es necesaria porque a veces necesitamos hacer un alto en la vida para meternos a nuestra casa, nuestra habitación, escuchar música que nos gusta, incluso que nos deprime más. A veces si yo estoy triste necesito tener ese eco en la música o en ese libro, necesito tener esa tristeza acompañada. ¿Verdad? Es necesaria porque a veces este mundo nos pide estar afuera y trabajar 8 horas o 2 turnos, tener a la familia contenta y hablarle acá y cumplir con esto y cumplir con el otro, ¿verdad? Y tener como todas las redes sociales que ahora todavía conectarnos cuando contestan, pues conectarnos con 100,000 personas más, ¿verdad? Y hay que estar ahí. Entonces, sí es necesario que a veces hagamos esa pausa. O sea, si sufrimos, hay que vivir el sufrimiento, ¿verdad? O sea, si te duele, pues va a doler. O sea, cuando murió mi abuelita, yo lloré y estaba ahí a un lado de su cajón, ¿verdad? De peso, o sea, estaba ahí, estaba llorando, estaba viviendo mi dolor, porque hay que vivirlo. O sea, si duele, si estás triste, si sufres, pues hay que vivirlo, ¿verdad? Y porque hay que vivirlo, porque también hay que apropiarnos de ese dolor para que no se quede con nosotros todo el resto de la vida. O sea, yo ahorita recuerdo a mi abuela, pero no me pongo a llorar como lloré ese día. O sea, yo no creo en que uno tenga que vivir con el dolor. Vivir con el dolor eso ya no es parte de mí, ya no es parte de eso normal o de esa naturaleza. O sea, la emoción viene, pero también se tiene que ir. A veces en 5 días, a veces en 6 meses, a veces en un año, pero se tiene que ir diluyendo, se tiene que ir yendo también, se tiene que estar de esta manera, esa tristeza, esa nostalgia, ese vacío, ¿verdad? O sea, no creo vivir con el dolor, tienes que vivir el dolor en ese momento y luego irlo soltando también. O sea, y no implica que ya no me acuerde de ella o no me acuerde de eso que me marcó, que me dolió. Simplemente que ya no me duele igual, no es igual a como si esa emoción o de dolor en ese momento, ¿verdad? Creo que hay que respetar esos momentos, ¿verdad? Darnos el tiempo de sufrir, así como también el tiempo de reír, cuando llegue la felicidad del momento, ¿sabes? Que también hay que vivir. ¿Sí? Entonces no creo que la depresión sea mala, es natural, es necesaria. Lo malo es cuando la tomamos como excusa o cuando nos enganchamos a ella, cuando nos agarramos del dolor, ¿verdad? Porque el dolor se quiere ir también, pero a veces no lo dejamos, nosotros somos los que no lo dejamos, ¿verdad? Y bueno, pues eso es mi opinión. Eso es así. Tenemos un mensaje de Adriana en donde nos dice: lean el fuego sagrado, sí señora, principalmente la parte donde pasan por el bosque de los lamentos. Después de haber pasado por ahí todo se verá diferente. Mucha luz para todos siempre. Es así. El fuego sagrado es, pues, no sé si Marcela y Fausto creo que ya lo saben, es el libro de Mario, y efectivamente esa partecita del bosque de los lamentos es bien interesante en ese sentido, y ahí se representa mucho del dolor del autor, ¿no? Entonces por eso es muy interesante. Yo voy a decir algo ahora para que sea Mario, en virtud de esta alusión, el que cierre. Yo creo que también yo creo que el dolor si se va, pues se va y se deja de sentir, pero si no se deja de sentir y está ahí, pues tampoco tiene que ser un problema, ¿no? Como dice Marcela, hay que, pues, aceptarlo, aprender a vivir con él, y particularmente hay una fuerza increíble que sale del dolor, ¿no? Yo creo que si sabes usar esa energía y ese sentimiento que produce, te da una fuerza brutal, ¿no? Pero esa es
vikinga visión del tema. Mario. Sí, ha habido mucha creatividad a partir de la depresión también. Claro, sí, por supuesto, sí, a partir del dolor. Esa creación, a ese concepto los griegos lo llamaban crisis, y la crisis no es para ir hacia abajo, al contrario, es para elevar el alma. Exacto, así es, sí señor. Mario, te veo con cara asustado. No, para nada. Me parecen interesantes las disertaciones de cada uno y como reitero, la palabra que he tenido más en cuenta últimamente es tolerancia. Creo que si todos fuéramos más tolerantes con las demás personas sería mucha diferencia. Y es eso lo que quisiera dejar como mensaje final, más allá de dolor, más allá de problemas o situaciones, es tener la tolerancia con las demás personas, porque cada persona batalla, lucha con un problema, sea pequeño, sea grande, nosotros podemos ver el problema del que está al frente. A ver, repite otra vez, por favor. Hola. Mario, ¿me copias? Hola. Hola. Mario, ¿me copias? Sí. Ok, es Nacho que no me escucha. No, yo te escucho, pero es que hubo un lapsus connections. Por favor, repite. Ok. Que muchas veces vemos el problema de las demás personas como quizás algo pequeño, algo con lo que nosotros podemos lidiar fácilmente, y esa persona lo ve como un gigante enorme. Entonces, tener la tolerancia que con esas personas con las cuales interactuamos, saber que todos tenemos una batalla, y tener la tolerancia para en ocasiones comprender, para en ocasiones ser un poco flexibles, pero en ocasiones, reitero, una palabra puede hacer la diferencia para las demás personas. La persona que está batallando, el decirle un hola, aunque no tenga una respuesta como dice Fausto, y es cierto, ese hola puede hacer la diferencia. Entonces, podemos hacer la diferencia con muchas personas. Y a los que están pasando por esto, reiterarles, no están solos. Hay un mundo lleno de peces y cada pez es de diferente color, pero todos están en el agua. Entonces, si te sientes que sos el único con un problema, agarra, envía un mensaje, vuela gritos. Ahora hay muchos medios con los cuales decir estoy cansado, y te aseguro que más de uno va a responder y vas a saber que no estás así. Eso sería todo. Muchas gracias, muy amables. Bueno, muy bien, pues así llegamos al final de esta medicina de veneno. Estamos transitando en un camino muy trascendental en estos programas, cosa que está muy guay. Estamos tocando fibras adentro que son importantes. Gracias a nuestros youtubientes, gracias a Mario, gracias a Marcela, gracias a Fausto. Lamento mucho que Miguel no haya estado por acá, pero el Zoom, ustedes vieran las que he tenido que hacer para mantenerlos al aire. No sé qué ha pasado, pero ha estado re loco la conexión. Entonces le dejamos un abrazo a Miguel también grandote. Y bueno, nos estamos encontrando el próximo jueves, el próximo jueves sí en Peregrinos, y el próximo lunes cuando traemos más aquí de medicina o veneno. Muchísimas gracias, que estén muy bien, señor. Ahondando un poquito nomás en la idea de fallas, pues está la película Cadena de Favores. Ajá, habla muy bien buenísima. sobre la situación que Correcto. Buenísima, es muy buena. Correcto. Y además tiene un final tremendo, ¿no? Así es. Tiene un final tremendo, tiene un final. Pero todo parte de esa idea de practicar en el mundo una buena obra. Sí, es eso. No se puede uno dejar caer, ¿no? Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este segmento. Queda uno raro después de este programa, pero bien. Así que nos estaremos encontrando el próximo lunes. Que estén muy bien. Bye bye. Saludos.